Con usted aquí en Noticias del Congreso. Vamos al Senado de la República porque ahí la mesa directiva puso a consideración del Pleno dictamen de Comisiones Unidas de Salud, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, la segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Esto se trata de regular el uso de la marihuana. De acuerdo con los presidentes de las comisiones dictaminadoras, las que estaban presentando este dictamen, el documento o las reformas van a facultar a la Secretaría de Salud para regular el empleo medicinal de la cannabis sativa. Se autoriza la importación de medicamentos con estas características y permite la siembra de esta planta con fines de investigación. Es la utilización de principios químicos activos a través de la investigación científica para estructurar y producir fármacos bien dosificados y bajo el estricto control médico. Que como todo medicamento, aquellos que contengan canábicos deben ser aprobados científicamente. Lograremos en primera instancia permitir la importación inmediata de medicamentos con cannabis. Y en una segunda instancia, estamos sentando las bases para establecer en nuestro país una industria de producción nacional de medicamentos con cannabis. Sobre todo, estamos abriendo la puerta a nuestros científicos mexicanos. Se hace especial énfasis en los daños y costos que ha ocasionado el régimen prohibicionista. Los integrantes de este consejo y expertos señalaron que la política actual ha generado altos niveles de violencia, más de 100,000 muertos y la violación sistemática de derechos humanos. En lo personal, estoy a favor del dictamen. Votaremos a favor del dictamen por el beneficio que representa para las mexicanas y mexicanos, pero al mismo tiempo alerto sobre la imperiosa necesidad de seguir insistiendo en un nuevo paradigma en la utilización y uso de la marihuana. Luego de la fundamentación de los grupos parlamentarios, senadores del PRD hicieron uso del recurso legislativo de voto particular. Aseguraron ahí que esas reformas propuestas son insuficientes ante las consecuencias sociales que implica el consumo de la marihuana e hicieron alusión a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en esta materia. Deberíamos tener una discusión donde el piso de la regulación fuera lo que ya estableció la Corte, que tarde o temprano se va a volver una regla general cuando se genere jurisprudencia. Entonces, ¿para qué retrasamos esto? Y en la discusión, en lo general, la senadora Laida Sansores Enromán del grupo parlamentario del PT se pronunció en contra al aseverar que con este dictamen se beneficiará a las empresas farmacéuticas internacionales. La legisladora también consideró como insuficiente las modificaciones legales, ya que dijo, pues no tienen nula contribución del legislativo a la lucha contra las organizaciones del crimen organizado que manejan este psicotrópico. La iniciativa se reduce al uso medicinal de la marihuana, pero ni siquiera en esos casos podrá cultivarse como ya está en Uruguay, y todo por culpa de la farmacia. Detrás está la ambición de las farmacéuticas que presionaron y se les va a dar el meganegocio. Por el grupo parlamentario del PRD, el senador Fernando Enrique Mayans Canaval manifestó su postura a favor al señalar que esta reforma permitirá el acceso a medicamentos más baratos que aminoren el dolor de muchos pacientes con cáncer, VIH, SIDA, esclerosis múltiple, entre otros padecimientos. El legislador consideró que de aprobarse se abrirá paso a un impulso de la economía nacional también. Podrán comercializarse, podrán exportarse. Al decir que México va a exportar, quiere decir que lo que estamos produciendo nosotros. E importarse también, si es su caso, cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria. La senadora Marta Angélica Tagle Martínez sobre este tema aseguró que no se garantiza el acceso a los medicamentos a los enfermos al propiciarse, dijo,
altos costos en los mismos importados. Además, indicó 3 elementos que a su consideración se debían incluir en el dictamen: permitir permitir el autocultivo de la planta, liberar la cannabis no psicoactiva y cambiar la clasificación de la cannabis psicoactiva. Se requieren 3 cosas que no tiene este dictamen. Autocultivo, de acuerdo a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dejar liberada la cannabis no psicoactiva. Como está redactada, no se libera la cannabis no psicoactiva. Y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, la senadora Marilena Barrera Tapia consideró el proyecto como un aliciente para la investigación sobre los usos de la cannabis sativa en pro del avance médico y biológico. Estas conclusiones, indicó, se derivan de las aportaciones hechas por las organizaciones civiles participantes en las audiencias públicas celebradas en el Congreso Federal. También tiene algunos efectos terapéuticos y coincido en que si se puede autorizar, por supuesto, para la investigación científica se puede manipular la planta y se le puede quitar esa parte psicotrópica. La senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ahí en tribuna, afirmó que las modificaciones propuestas son insuficientes, ya que no alcanzan para atender la problemática que ha generado el trasiego de la marihuana. Además, indicó la importancia de impulsar otras medidas legales cuyo impacto beneficia a la industria, a quienes requieren de cannabis para uso medicinal y en el uso del cáñamo como alimento. Es decir, en lugar de tener una industria productiva que pueda sacar a personas de la delincuencia y de la pobreza, nosotros hemos decidido apostar por únicamente una mínima regulación que no se ajusta ni siquiera a las demandas de mercado básicas, a la realidad de nuestra región de Norteamérica. Y luego de la presentación de 15 oradores, se procedió a la votación nominal del dictamen en lo general y de los artículos no reservados. El Pleno del Senado aprobó con 98 votos a favor, 7 en contra y una abstención esta reforma a la Ley General de Salud, diversas disposiciones y a un artículo del Código Penal Federal. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de regulación y uso de la marihuana. Bueno, luego de la presentación de 2 reservas al dictamen, ambas rechazadas por el Pleno, el Senado de la República aprobó los artículos 245 de la Ley General de Salud y 198 del Código Penal Federal con 82 votos a favor, 2 en contra. El dictamen alusivo a la regulación y uso de la marihuana. Luego se tornó a la Cámara de Diputados para continuar la discusión legislativa. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal en materia de regulación y uso de la marihuana. Se remite a la Cámara de los Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.